lleva a lo que es la terapia génica, en donde yo saco las células de un paciente, las cultivo, las modifico genéticamente, las hago que proliferen y nuevamente las devuelvo al paciente, sus células, y arreglar la cosa, ¿no? Y ya me evito estar esperando el trasplante, donadores, todas esas cosas. ¿Se dan cuenta a dónde llega? ¿Y cuál es el principal problema ahora? Ustedes han visto, para poder manejar estas técnicas que hemos hablado, ¿qué necesitamos? Necesitamos un laboratorio de cultivo de células. Ese es el gran problema. El primer problema que ya nos agarró la pandemia, ¿qué fue? ¿Cuál fue el primer problema que tuvieron los hospitales? Dígame, Rodrigo, David. ¿Cuál fue el primer problema que encontró la pandemia o se agarró la pandemia en los hospitales? ¿A falta de qué? Doctor, sería a falta de instrumental. No estaban muy bien preparados para hacer cierto tipo de procedimientos. Muy bien. En otras palabras, Camila, que no pudimos hacer los diagnósticos. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos hago? ¿Cuál fue el primer problema que tuvimos que enfrentar? ¿La falta de qué? La falta de equipo, doctor. ¿No estaban bien equipados? Equipados que, bueno, muy bien. ¿De pruebas? Nos agarró, no teníamos laboratorios. ¿Qué tipo? Laboratorios moleculares. No había laboratorios moleculares. No. Así como quizás un botiquín de primeros auxilios, así de tener cada hospital, cada posto dentro de un laboratorio molecular, que no es muy caro. ¿No? Con 100.000 soles se implementa tranquilamente un laboratorio molecular y su trabajador ahí. ¿No? Se dan cuenta. Por ejemplo, en el Mass General Hospital, en Estados Unidos, en Boston, en el Mass General es un edificio casi de, vamos a ver, 14, creo que es de 20 pisos el edificio. Pero bien. ¿Ya? En el primero, tercero, hasta el quinto piso son la parte clínica. ¿Ya? Hasta la parte clínica, hospitalaria. Y a partir del sexto piso, están todos los laboratorios todos de biología molecular, o sea, todos de investigación. Imagínense, solamente en ese hospital, en el Mass General, o el Hospital General de Massachusetts, en ese hospital hay 10.000 investigadores, ¿no? Por supuesto, el médico que trabaja ahí tiene que ser médico e investigador a la vez. No puede ser solamente médico, ¿no? O sea, todo investigador, todo médico que trabaja en el Mass General tiene su oficina, aparte de su consultorio en los primeros pisos, ¿no? La consulta, y a partir del sexto piso tiene un laboratorio, ¿no? Tiene su laboratorio ahí. Estamos hablando de un laboratorio molecular, completo. Y acá, otra vez nuestra realidad, ¿no? Gran problema, falta de laboratorios de diagnóstico molecular. Vino la pandemia y nos agarró usando pruebas rápidas. Dos, ahora que hemos hablado de esta clase de lo que es cultivos celulares, hemos dicho a dónde nos llevan los cultivos celulares, a la manipulación de células para terapia génica y salvar muchas vidas, ¿no? Usando el trasplante autólogo de células, es decir, retirar células del paciente, modificarlas y nuevamente colocar células. Les pregunto, nuestros hospitales tienen
laboratorios de cultivo de células, tampoco. Otro gran problema. No hay. Es decir, un paciente quiere aplicar esas terapias que han sido probadas en los Estados Unidos de forma rápida, de forma urgente, porque son necesarias y van a ayudar a salvar vidas. Entonces, acá uno no puede disfrutar de esos adelantos de la ciencia, ¿no? Hay pruebas, por ejemplo, aprobadas ya, donde al paciente, por ejemplo, en el caso de leucemia, los que tienen problemas causadas por la proteína de difusión BCR-ABL, donde las terapias, las quimioterapias no funcionan. Entonces, a este paciente se le saca médula ósea, se cultiva sus células, se las desinfecta con un virus para introducirle un RNA complementario al RNA de BCR-ABL, RNA de fusión, ¿no? Y ese virus va a producir constantemente ese RNA complementario. ¿Y qué pasa con el cuerpo cuando el RNA es dúplex? Cuando el RNA se convierte en una molécula dúplex, inmediatamente se activa el mecanismo de destrucción de ese RNA. Y de esa forma eliminamos el RNA de fusión que origina esta leucemia, ¿no? El RNA, el BCR-ABL. ¿Se dan cuenta? Otra terapia nueva que ha sido recientemente aprobada y está siendo ya está en todo el mundo en ensayos clínicos, y ya, incluso algunas clínicas privadas ya lo están aplicando ya. En Estados Unidos ya está autorizado para que se use. O sea, a la par que está haciendo ensayo clínico, ya está aplicándose ya como terapia de los protocolos. Consiste en la aplicación, ustedes pueden verlo por internet con calma. Esto voy a poner en el chat. La tecnología del CAR y ¿no? Se ha visto que gran parte de los cánceres, las células cancerosas, tumorales, producen en su membrana una proteína llamada CD19. CD19, ¿no? Las proteínas tumorales normalmente producen CD19. Entonces, ¿qué es lo que se hace? A los linfocitos se aísla de sangre, ¿ya? Se aísla de sangre precursores de linfocitos T del paciente, ¿ya? Y estos precursores de linfocitos T, citotóxicos, se le introduce un gen para que expresen en su membrana un receptor contra CD19. Eso lleva aproximadamente unos 3 días. Se saca la sangre, se cultiva in vitro, se le coloca el virus para que inyecte ese gen y las células comienzan a expresar un anticuerpo, una especie de receptor contra CD19. Luego a las células modificadas se las coloca, se les estimula para que se conviertan en linfocitos T citotóxicos, o sea, células asesinas. Pero saben que los linfocitos T citotóxicos solo actúan aquellas sobre las células que contengan el antígeno de su receptor. Así es. Una vez que han proliferado, se las cultiva para que aumente en población, se cosecha las células y se introduce al paciente, al mismo paciente. Y estas células comienzan a actuar en el cuerpo, viajan por todo el cuerpo y encuentran una célula con su proteína CD19, se pegan y la destruyen, ¿no? Y de esa forma está controlando muchos cánceres, ¿ya? Especialmente leucemias.
y muchas condiciones, ¿no? Y de esta forma, con esa tecnología que ha revolucionado la terapia, ahora se puede usar para que un linfocito T citotóxicos exprese cualquier tipo de receptor para un tipo específico, por ejemplo, de cáncer. De ahí la importancia de saber si tengo una célula tumoral de un tipo de cáncer, conocer qué proteínas están presentes en su membrana. Si yo conozco las proteínas de su membrana, puedo decir, esta proteína es común en todas las células, no sirve. Pero esta proteína es específico de ese tipo de cáncer. Entonces yo puedo usar una terapia dirigida contra eso. Se llama encontrar nuevos blancos de terapia. Y con esto de CAR, podemos combatir a cualquier tipo de cáncer, ¿no? Así joven, ¿ya? Entonces vean ustedes la importancia. Con este ejemplo, lo que les cuento es para poder valorar esta metodología, que es el cultivo de células. Manejar el cultivo de células, ¿no? Por ejemplo, hay médicos que han aprendido en su especialidad lo que es trasplante de células o sea, está yendo muy bien, porque saben sacar células, una liposucción, saben aislar células y saben volver a colocar células, ¿no? Eso es en liposucción, retira células. Y luego una infiltración, colocar células, ¿no? Cultivar, proliferar. ¿Pero qué falta? Hay un punto y que de pronto va a aparecer sobre esa especialidad, es la modificación genética, ¿no? Entonces imagínense, ya estaremos casi a un paso para hacer lo que es terapia génica acá, ¿no? Porque hay médicos ya que yo conozco que hacen liposucciones y que introducen incluso plasma rico en plaquetas, ¿no? Células madre, dicen, aunque no es células madre propiamente dicho, porque células madre sería sacar la grasa, ponerle dispasa o proteasas en vitro y separar todas las células, botar todas y quedar solamente con células madre. Y luego esas células madre incubarlas para que proliferen en cantidad y luego se le inyecta al mismo paciente, ¿no? En una segunda sesión, por ejemplo, ¿no? Y esas células madre ya van a recuperar tejidos, van a llenar vacíos, eliminar arrugas, pero de forma natural, ¿no? No como plasma por un momento nada más. Ahora, a eso imaginen, añaden ustedes, si es que se hace la modificación genética, entonces esto es lo que hacen en la especialidad de lo que es cirujano plástico, ya puede convertirse en un, ya no sé cómo se llamaría, que hace terapia génica, ¿no? ¿Cuántas vidas se salvarían? Así como salvan muchas bellezas, las mujeres con lo que es estética, podrían salvar muchos pacientes de unas enfermedades, curándoles cáncer. A veces no tenemos cura acá. Estamos a un paso. Mataría la parte genética molecular, donde a ese cultivo introduzco, es que terminamos ahora lo que es el libro de cultivos celulares, en donde vamos a revisar las técnicas y métodos de introducir material genético, ácidos nucleicos a las células, al cultivo de células, ¿no? Vean la importancia. Cultivamos células, ¿para qué? Para poder estas manipularlas y luego usarlas para lo que es terapia génica, ¿ya? Son técnicas muy sencillas, ¿no? Lo difícil es cómo preparo el material genético que voy a introducir. Eso sí es complicado. Eso sí requiere un poco más de preparación.
Pero después es mecánico. Si ya tengo las células ya cultivadas, solo tengo que mezclar dos cosas, el ADN con el material, no sé, puede ser lípidos, mezclarlo y que entre, o si no, colocarlo en un virus y que el virus se encargue de entrar a las células y colocar el material genético. Ya está, las células están modificadas. Aislarlas, separarlas, quizás seleccionarlas y luego limpiarlas e introducir al organismo, ¿no? Y dejar que ellas hagan su trabajo ya. ¿No? Eso es lo fascinante ahora de la terapia génica. Aquí, de papel. A ver. Bien, vamos a revisar entonces este libro. Miren, nos hemos quedado en la página 47, creo. Después de cultivo celular, congelamiento de células, descongelamiento de células, viene transfección. A ver, ¿puede leer a alguien, por favor? Estoy compartiendo, voy a compartir. No está compartiendo, doctor. Ya, estoy introduciendo eso. Ya, a ver, un voluntario. Dentro de los métodos para introducir material genético a las células está la transfección. ¿Ya? No confundir con el término transformación. Transfección, ¿qué cosa es? Hay un término que se usa que es transformación, no lo debemos usar, porque transformación es lo mismo, pero se usa para bacterias y plantas y levaduras. Pero transfección es propio para animales, especialmente células animales. ¿Ya? A ver, un voluntario, ¿qué es transfección? Ustedes lo tienen también esto en su link, ¿no? Del curso anterior, de la clase anterior. Podría intentarlo. ¿Ya? ¿Cómo quiere? A ver. En general definido, transfección es el proceso de introducir ácidos nucleicos de manera artificial, DNA o RNA, dentro de las células, utilizando maneras que no sean una infección viral. Estos métodos de ácidos nucleicos extraños usan varios químicos biológicos o métodos físicos que pueden resultar en un cambio de las propiedades de la célula, permitiendo el estudio de las funciones del gen, la expresión de las proteínas en el ambiente de la célula. En la transfección, el ácido nucleico introducido puede existir en las células de tal manera que solo se exprese por un periodo de tiempo limitado y no se replique o pueda ser estable y se integre dentro del genoma de lo que se quiere estudiar, replicándose solo cuando el genoma del huésped se replica. ¿Ese sería, doctor? Como dijo su compañero, es introducir DNA o RNA. Ya. Pero, ¿para qué? Para que, vean, estudiar la función de un gen puede ser una función, ¿no? Coloco la insulina a unas células epiteliales, a ver qué pasa. Muere o mejora, más saludable, se reproduce, no sé. Es la función de un gen, ¿no? Luego, ¿cómo va a afectar, ¿no?, a su comportamiento de la célula
o su respuesta de la célula frente a un estímulo. Estoy estudiando la función de un gen. O ya si ya conozco la función de un gen, estoy añadiendo una función a esta célula y luego que ella pueda ser usada, ¿no?, para una terapia. Pero no solamente la transmisión significa añadir una función, añadir un gen. Por introducir DNA a una célula significa para quitarle una función. Si yo conozco que un gen es el responsable de una alteración en esta célula, yo puedo aplicar esa tecnología para retirar ese gen. Retirar ese gen y como se dice, componer o arreglar su función normal de la célula. O puedo silenciar. Hay dos cosas diferentes que debemos tener en claro. Retirar una información genética es ir al genoma, cortar esa secuencia que no le interesa y retirarla de por vida, ¿no? Otro término es silenciar, que es muy diferente. Silenciar significa callar, eliminar el RNA. Sin embargo, el gen está presente, queda el gen en el genoma. Solo que su mensaje que sale de ese gen no llega a traducirse, no puede ser leído por los ribosomas. ¿Por qué? Porque en el camino el RNA se destruye, el mensaje se elimina. Eso se llama silenciamiento. Técnicamente, el nombre técnico de eso es knockdown. Términos que deben ustedes manejar bien. Voy a escribirlos aquí, aunque vamos a ver en un video ahora. Bueno, igual vamos a ver, el video es el knockout. Knockout. Cuando elimino un gen, elimino del genoma. Y knock-in, cuando introduzco en el genoma un gen. Y knockdown, cuando voy a silenciar un gen. Términos técnicos que no tienen quizás su correspondiente traducción al español, se usa así, se usa con eso en inglés, ¿ya? Bueno, para poder hacer knockout, knock-in, knockdown, incluso ahora un término nuevo que se está introduciendo gracias a los hallazgos de la tecnología CRISPR, gracias a los hallazgos de la tecnología CRISPR, que fue galardonado con premio Nobel a sus descubridores el año pasado, es que se está usando ahora lo que es edición de genes, gene edición, donde no se introduce, no se quita y no se silencia, sino se modifica la información que existe. Ese paciente tiene un problema porque, bueno, hay una mutación en el gen BRCA. Entonces, para evitar esta, yo puedo retirar las células del tejido, puedo modificarlo con virus y corregir esa mutación. Había una mutación, un nucleótido alterado, lo retiro el nucleótido, le pongo el correcto y ya está. Se llama edición genética, ¿no? Especialmente se hace esto en células germinales para que todos los demás descendientes ya sean corregidos, sean correctos. Ya se puede corregir un montón de enfermedades, especialmente aquellas que son hereditarias, ¿no? Bien. Esa parte del libro entonces trata de eso. Conocer las técnicas para introducir el DNA. Entonces, especialmente transfección. Que, como olvidó su compañero, pueden ser usando métodos químicos como la lipofectamina, que son
son moléculas o cápsulas, podemos llamar así, demasiado grandes quizás, microcápsulas o nanocápsulas o nanovacuolas, puedo decir, a base de lípidos, ¿no? Biológicas, usando los virus, variedad de virus, ¿no? Los DNA virus, los retrovirus, los lentovirus o lentivirus, ¿no? Perdón. O el tercer grupo de medio para introducir es métodos físicos. El más popular es la descarga eléctrica, llamada electroporación. La electroporación. ¿Ya? Eso es. Bien. Entonces acá seguimos leyendo. Ya saben que es transfección, transformación solo para lo que es plantas, bacterias, levaduras. El método de transfección que usa virus se le llama transducción, ¿ya? Cuando voy a usar lípidos, llamo transfección, ¿ya? Pero para introducir usando virus, más apropiado es decir transducción. Es usado para describir la transferencia de DNA mediante virus. Sin embargo, el término transfección es también usado, pero de preferencia de usar transducción, ¿ya? Aplicaciones. Los principales propósitos de la transfección son producir proteínas recombinantes, convertir las células en células transgénicas. La transfección puede ser de dos tipos. Transitoria, cuando el material genético que se ha introducido es temporal, por un tiempo, ya que las células cuando van a empezar a dividirse, ellas algunas van a transmitir como herencia este material genético, en otras se va perdiendo ya, no se transmite. Entonces con el tiempo se va perdiendo esta modificación, ya pues se llama transitoria. Y la otra es estable. Para esta transfección, ya el ADN, el material genético, no queda en el citoplasma, no queda en el núcleo, sino se integra en el genoma. Y como se integra en el genoma, ya permanece de por vida, ¿no? Es estable. Entonces, al ser estable, se va a transmitir, se va a heredar, y normalmente para lograr esto se usa virus. Por ejemplo, una estrategia para producir las vacunas, por ejemplo, es transitoria, no es estable. Por eso que se requiere a veces una segunda dosis, una segunda vacunación, a veces una tercera dosis. ¿Por qué? Lo que hacen solamente es en unas moléculas de lípidos, en el caso, si está colocada una nanocápsula, ¿no? de lípidos, se coloca el RNA de una parte del virus. Luego se transfecta, ¿no? La vacuna que nos coloca, que están colocando a las personas, es justamente la transfección. Se coloca estas vacunas con una solución de lípidos, que en su interior está el RNA de una de las proteínas del virus, y luego este lípido, estos van a entrar a las células, o llegan a la sangre, y van a ingresar a las células, y las células van a producir esta proteína del virus, y que se va a convertir en antígeno. O sea, se produce en la misma célula, la destruye y lo va a presentar en su membrana como célula presentadora de antígeno a los linfocitos T helper, y luego los linfocitos T helper van a activar el mecanismo de producción de anticuerpos y van a transmitir al linfocito B para que produzca anticuerpos contra esa proteína.
Estas células que han sido modificadas con este RNA, al dividirse, ya pierden esa información, o el RNA puede ser destruido. No creen que por la vacuna va a ser efectiva todo el tiempo. Capaz ese RNA no es leído por el ribosoma y no se forma el antígeno. Y además, al dividirse la célula se va a perder con el tiempo. Esa información se pierde el antígeno. Lo ideal hubiera sido que hagan vacunas, por ejemplo, con virus, donde no se coloque RNA, no el virus lleve el DNA de esa proteína y se inserte en el genoma de la célula. Entonces las células del cuerpo van a estar todo el tiempo, se dividen, van a transmitir todo el tiempo con ese mensaje y todo el tiempo produciendo quizás esa proteína que van a producir ese antígeno. Todo el tiempo va a estar activo la producción de anticuerpos para este virus. O sea, la defensa sería de por vida ya y activo, ¿no? Habría que ver si tiene o no cuál sería la desventaja de que todo el tiempo esté produciendo antígenos, ¿no? Bueno, sería su otra contraparte, ¿no? Esa sería su desventaja quizás, ¿no? Por eso lo han hecho quizás con RNA. Bueno, habría que analizarlo con calma esto. Bueno, pero eso ya, lo que están haciendo en nosotros entonces es la transfección, para que el material genético ingrese en esta célula y se produzca, se modifique, ¿no? Entonces, transfección estable cuando se inserta en el genoma. ¿Se acuerda que en las primeras clases les dejé como tarea elementos genéticos de los genomas? ¿No? 20 elementos. Nadie creo que me presentó 20 elementos. Donde ustedes anotaron los cines, los lines, los microsatélites, los STR, los que no sean genes, ¿no? Que no sean genes. Los retrovirus, pero no es retrovirus, sino los transposones, los pseudogenes, ¿cierto? Esos pseudogenes, por ejemplo, es el material genético de los virus que nos han infectado en algún momento y se han quedado formando parte del genoma humano. Y hemos visto que casi el 95% aproximadamente del genoma está formado por esos elementos que no son genes. Si logramos poder descifrar toda la información que hay en el genoma, podríamos reproducir toda la historia de la humanidad desde que el hombre, desde que se formó la vida hasta la actualidad, ¿no? Ahí está toda la información. Solo que nos falta poder descifrar 95% de 3.000 millones de nucleótidos, por ejemplo, imagínense, aproximadamente casi los 3.000 millones hay información ahí cifrada que no sabemos, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué historia? Esta es la historia escrita en nucleótidos, ¿no? La historia del hombre, desde que fue quizás una célula hasta desde que se inició la vida en la Tierra. Porque, ¿cómo explicamos por qué el 95% del DNA que está con información que está en la célula, si solamente el 5% lo usamos para genes? ¿Cuál es la metodología que se usa para poder introducir? Hemos dicho que hay las principales usando lípidos químicos que se llaman, usando virus, son biológicos, y los métodos físicos aplicando descargas eléctricas. ¿Cuál de ellos usamos? Entonces, para poder decidir, debemos conocer cada uno de ellos, ¿no? Y además conocer los factores que intervienen. Para empezar solamente, si yo quiero hacer mi modificación transitoria, no necesariamente tengo que usar virus, con lípido suficiente. Entonces,
Para ello es necesario saber sus ventajas y desventajas de estas técnicas, ¿ya? Y hay muchos factores que intervienen en la introducción de material genético a las células. Por ejemplo, el tipo de las células, los medios que estamos usando, el estadio de las células, etapa de crecimiento, la confluencia que les hablé también, ¿no? Todo eso interviene. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? O una tabla comparativa entre una transfección transitoria y una transfección estable. Un ejemplo. El DNA transfectado no es integrado en el genoma, pero permanece en el núcleo. En cambio, en estable, el DNA transfectado se integra en el genoma. Por lo tanto, se va a transmitir a las siguientes generaciones, ¿no? Otro importante también. En la transitoria puede usarse DNA o RNA. Vectores a base de DNA o RNA, ¿no? En cambio, en la transmisión estable solamente se usa DNA, porque tiene que integrarse al genoma. Y si se integra al genoma, lo único que se integra es DNA. El RNA no puede integrarse, a no ser que vaya acompañado de una tecnología donde el RNA, con la transcriptasa reversa, lo convirtamos a DNA y el DNA se integra al genoma. Lo que hacen algunos virus, o retrovirus. El RNA lo convierte en ADN por la transcriptasa reversa, ¿no? Y con las enzimas que le llamamos los transposones, la transposasa, ¿no? La transposasa corta el DNA y lo integra, ¿no? Un fragmento de DNA lo integra en DNA en sitios específicos, reconocidos por la transposasa. Los transposones así, actúan así. O la recombinasa, ¿no? Que son propios de algunos virus. Ahí están los métodos que les dije, el más usado es de lípidos. El segundo grupo de virus. Ay. Acá está más arribita. Virus, que son métodos biológicos. Y el tercero, de métodos físicos, el más usado es la electroporación. Lo demás no es necesario. Es para plantas y cosas. ¿Ya? Electroporación. ¿Listo? Bien. Les dejo entonces, antes de continuar, a ver qué más hay. En la tabla. Y comienzan a describir los tres métodos más importantes, ¿no? Usando lípidos, nanocápsulas de lípidos, luego lo que es, eso no me interesa, los virus, es decir, todavía químicos, ahí está el virus, de una leída esta parte, usando virus, el segundo método más importante. La transfección mediada por virus llamada transducción, ¿no? También no sé cómo traducción. Eso es una alternativa para poder transformar aquellas células que es difícil a veces porque no todas las células se modifican con medios químicos, ¿sabes? Es una que no aceptan eso, entonces se usa virus, ¿ya? Este método es más usado, por ejemplo, para métodos de investigación clínica, le dije, ¿no? Los adenovirus, los retrovirus y los lentivirus son vectores que han sido usados, ¿no?, para la entrega de genes en células de mamíferos, en cultivo y también in vivo, ¿no? Por ejemplo, vacunas ahora actualmente basadas en virus, por ejemplo, estamos viéndolo ahora mismo, ¿no?
y otras terapias que ya les he hablado sobre, ¿no? Aislamiento de células del paciente, modificación y luego infiltración de estas células al paciente. ¿Ya? Ahí están algunas propiedades de los virus que se usan. El primer paso, por ejemplo, es generar el virus recombinante, o sea, que va a llevar, ¿no?, la información genética a ensamblarlo en el virus, ¿no? Luego hay que transfectar las células, o sea, infectarlas con el virus. Luego purificar y hacer recuento de los virus que van a ser usados. Infectar las células de interés. Luego remover el virus del cultivo celular y, o si no, añadir medios frescos. Pruebas hay que probar que estas células han sido ya modificadas, porque no podemos dejar a ciegas, hay que verificar que las células han aceptado el virus, ¿no? Y es importante, por ejemplo, ¿cómo sé que las células han infectado o han sido modificadas con el virus? A ver, quiero una opinión, comentario al respecto. Uno de los pasos, por ejemplo, en la transfección es, hemos visto, probar que las células han sido transfectadas. ¿Cómo probaría? A ver, poniendo como ejemplo las vacunas que están usándose ahora, las vacunas a base de RNA. ¿Cómo probaría que las células o que esas vacunas tienen ese RNA en un cultivo celular? ¿Cómo probaría? Porque estamos viendo el diagrama de flujo. Después dice evaluar, ¿no?, que las células han sido modificadas. Flor Carolina Rodríguez. Sí, doctor. Buenos días, señorita. Dígame. Tendríamos que utilizar una prueba de PCR, ¿No? de Muy antígenos. bien. ¿Y cómo lo usaría? Tiene usted un cultivo celular, le dije. Tiene un cultivo de células y va a colocar esa vacuna. ¿Y qué va a evaluar en las células? Esa es esa parte, evaluar, ¿no? Evaluaría en el caso de la prueba, de la vacuna para el coronavirus, los antígenos que se encuentran para el virus del COVID. ¿Cómo lo evalúa? Muy bien, su respuesta está buena, está yendo por buen camino, señorita. Sigamos. Yo tengo un cultivo de células epiteliales, por ejemplo. Le coloco la vacuna, ¿cierto? O sea, no voy a vacunar a las células, las estoy colocando al medio del cultivo, ¿cierto? La vacuna es, la aguja es colocar en el tejido esa solución. Igual yo lo coloco en el cultivo de células. Estamos muy bien ahí. Y usted luego dice, evaluar la presencia del antígeno en las células, ¿no? Muy bien, sigue muy bien. ¿Cuál sería? ¿Cómo evalúa? Estas preguntas que le estoy haciendo, jóvenes, es la pregunta que viene. En el cultivo, Cortó, está muy bien, Carolina. Yo le pregunté, yo tengo un cultivo de células. ¿Cómo sé que las vacunas funcionan? Para empezar, ¿no? Entonces me dice Carolina, en un cultivo de células coloco las vacunas, o sea, saco de la botellita que vienen las vacunas, saco una gotita y le coloco al cultivo de células.
colocarle una gota al cultivo de células es como colocar la vacuna en la inyección. En el hombro, con la aguja, se coloca ese, es lo mismo que estamos haciendo. Ya luego, esas nanogotas, perdón, esa gota va a tener nanopartículas o nanocápsulas de lípidos que en su interior tiene RNA. Van a ingresar a la célula y Carolina dijo bien claro, vamos a ver si las células están produciendo el antígeno. Muy bien. Ahora yo pregunto, a Génesis, por ejemplo, Génesis, ¿cómo evalúa si estas células están produciendo el antígeno? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo busca eso? Génesis, ¿me está escuchando? Sí, doctor. A ver. Sería siguiendo la reacción que hace, la reacción que produce. ¿Cómo? ¿Qué relación? Porque recuerden que las células que tienen ustedes en el cultivo es una célula pura. Por ejemplo, células epiteliales nada más, ya. ¿Cuál sería Claro, la pero reacción? tiene que tener alguna respuesta. Ya, ¿cuál? Por ejemplo, está muy bien. Voy a evaluar. ¿Qué va a evaluar? ¿Cómo sabe, mediante qué sabe usted que esa célula está produciendo el antígeno? Mediante una respuesta inmunológica. ¿Cómo qué? Mm, Porque si uso las pruebas rápidas no voy a poder saber, porque las pruebas rápidas miden los anticuerpos, ¿no es cierto? mediante anticuerpos específicos. ¿Para qué? Anticuerpos para que está muy bien, puede ser, sí, es lo que se usa. Usando, muy bien, gracias Génesis. Usando, por ejemplo, normalmente las vacunas que están haciéndose ahora son para la proteína de Spike, ¿no? A una proteína del virus, ¿ya? El Spike, que es la que usa el virus para unirse a las células. Entonces, si yo coloco la vacuna en el cultivo celular, las células que están en cultivo van a producir esta proteína y lo van a presentar en su membrana, restos de la proteína Spike. Como dijo Génesis, a estas células en cultivo les coloco un anticuerpo contra esa Spike. Si es que el anticuerpo se une a las células, es porque esas células están produciendo la proteína Spike. ¿No? Bien, excelente. Es una forma, ¿no? Y ahora, ¿cómo sé que el anticuerpo se ha unido? A ese anticuerpo le pongo otro anticuerpo, pero que sea coloreado. Entonces el segundo anticuerpo se va a unir al primero y va a dar un color, ¿no? Y lo que tengo al final es una proteína coloreada, una célula con una membrana coloreada, rojo o verde, ¿no es cierto? Esa es la forma como se identifica la expresión en una célula de una proteína, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, o puedo usar tener lisa, lo que quieran. Es que se me ocurre ahorita colocarla de forma rápida. En IFI, la técnica de inmunofluorescencia para proteínas de membrana. De membrana. Membrane. No sé, creo que es membrana. ¿Cómo estoy en inglés? Ahí está, mire. Ahí está, mire. Mire. No debe vacunarse, José, ¿no? Miren, lo que se hace entonces acá es, si estas células están formando una proteína de membrana que se ubica mejor, perdón, una proteína que se ubica en la membrana, yo primero coloco un anticuerpo que va a reconocer a esa proteína, se pega el anticuerpo. Luego coloco un segundo anticuerpo que tiene un color que se va a pegar al primero y así puedo ver coloreada la célula al microscopio. Acá está creo más fácil. Ahí está, mire. Papá de Leí. ¿Quién? Papá de Leí. ¿De cuál? El amiguito de electricista que era. La célula, mire. Un anticuerpo contra esa proteína que he formado.
y luego un segundo anticuerpo, pero ya que se pega al primero. Pero la diferencia es que el segundo tiene un color acoplado ahí. Puede ser color verde o rojo, por ejemplo. Y al microscopio le vemos verde. Si la proteína está en el citoplasma, va a aparecer el citoplasma verde. Esa es la forma de evaluar. Por eso pide acá evaluar si las células modificadas están expresando o están silenciando el gen que queremos trabajar. ¿Se dan cuenta? Gracias a su participación. Nuevamente les repito, jóvenes, no se queden callados. Su opinión, sea correcta o incorrecta, es válida. Para mí es válida. Lo que no es válido es que cuando les pregunte, no respondan, se queden callados. Eso me está indicando a mí que no me está poniendo atención, yo estoy hablando por las puras, eso sí tiene una calificación negativa. ¿Ya? Todavía nos quedan clases y es donde el semestre donde más puntos negativos acumula el alumno. Eviten eso, por favor. Saben que llegar a 20 es muy fácil. Lo que también es muy fácil es bajarlo. El umbral, el techo. Bien. El otro método es la electroporación, donde con descargas eléctricas introducimos, ¿no? Igual siempre al final se ensaya, se dan cuenta, si que se ha silenciado o se ha expresado el gen que estamos manipulando. Los más otros métodos no interesan, más que todos son usados para bacterias, para plantas, que casi no se usa para terapia, para la parte clínica. Listo. Esto creo que es todo de esta parte. Esto vamos a ver en un vídeo ahora mismo. Lipovitamina es el reactivo que vende esta empresa que nos está haciendo estos conceptos. Su nombre comercial es lipovitamina, de estas nanocápsulas de lípidos, ¿no? Formados por lípidos. Y lo otro que es nuevo, que le dije que hablamos de edición, es la tecnología CRISPR-Cas. Eso lo vamos a revisar con calma más adelante en otros capítulos, la siguiente semana seguramente ya, ¿no? Ya justamente hoy día, en base a que estas tecnologías son buenas, modernas, y en base a estas nuevas terapias que han aparecido, por ejemplo, se van a modificar las prácticas. A partir del lunes vamos a introducir nuevas prácticas basadas en lo que es terapia génica de la tecnología CAR T-Cell, cómo modificar células del cuerpo de un paciente para modificarlas e introducir ellas mismas, convertirlas en células asesinas contra las células tumorales y curar el cáncer. ¿Ya? De eso vamos a introducir, fortalecer esta parte. ¿Ya? Ahora mismo voy a mandar los protocolos, los talleres para poder realizar esas prácticas. ¿Ya? Todas las prácticas pendientes se anulan. Vamos a entrar de frente a las tecnologías nuevas. Ahí está. Bien. Pero no hay más preguntas o no hay preguntas para pasar a un video que es pequeño para poder, acá vean algunos ejemplos. Cuando voy a usar virus, yo puedo usar qué tipo de virus. Y hemos dicho de antes, ¿qué tecnología voy a usar para introducir el material genético? Eso depende de lo que quieren hacer ustedes. Una transmisión estable o transitoria. ¿Qué tipo de células? Hay unas que son muy blandas, otras que son muy duras de transfectar, y entonces necesitamos quizás descargas eléctricas, o quizás necesitamos virus. Ahora, si voy a usar virus, ¿cuál es el tamaño del DNA que quiero insertar? DNA grande, pequeño, según eso, vean. ¿Hacia dónde quiero insertar? Pues tenemos tipos de virus. ¿Qué tipo de material genético voy a insertar? ¿RNA o DNA? Según eso yo puedo elegir por adenovirus, como vectores, como retrovirus, lentivirus, virus adeno asociados,
baculovirus, o virus de vaccinia, o el de virus de herpes simplex. Eso dependiendo. Es igual que usted quiere mudarse. Dependiendo de las cosas que van a transportar, van a usar quizás un tráiler, o quizás un camión, o simplemente quizás un taxi, o una bicicleta, o un triciclo, depende, ¿no es cierto? A eso se refiere, ¿ya? Algo así. Perdonen esta comparación, pero algo así es. Voy a DNA o RNA, de una cadena, de doble cadena. Todo eso voy a tener en cuenta para poder elegir un método. Y todo lo demás que está escrito acá se resume en un video que vamos a ver ahora. Acá, por ejemplo, dice algunas recomendaciones. Como una información adicional, tipo de células transfectadas exitosamente con el sistema Neon Transfection. Eso es más que todo propaganda a sus reactivos que vende esta empresa, ¿no? Ya, y ahí hablan, ¿no? El tipo de, ellos venden y a eso ya nos facilitan el trabajo, ¿no? Uso el reactivo con el protocolo de ellos y ya obtengo ya buenos resultados. Células sanguíneas, del tejido conectivo, epiteliales, ¿qué es lo que usan, no? Células epiteliales, musculares, ¿no? Si las células que estoy usando están dentro de este, voy a usar este reactivo que seguro que me va a funcionar bien, ¿no? Bueno, para seleccionar una enzima o perdón, una célula modificada, ya tengo que usar unos material o reactivos de selección como antibióticos, etcétera. Pero todo eso depende del DNA que estoy usando, ¿no? Un ejemplo, cuando su compañera dijo en delante es, puedo ver la expresión de la proteína, si que ha transfectado o no. Ya. Para ver, a veces evitar esas cosas de usar anticuerpos, esas cosas, la modificación genética, el gen que vamos a modificar o alterar, el material genético va acompañado por un gen reporter. Por un gen reporter. Es decir, que nos está avisando en forma de a veces, vamos a hacer de forma visible a veces, la presencia de ese transgen. En el mismo gen, a veces, se suele colocar, por ejemplo, un gen adicional que florece. Es la proteína verde fluorescente. Entonces, si yo modifico, por ejemplo, un tejido de células cardíacas, luego lo introduzco al corazón para regenerar músculo cardíaco, esas células se van a convertir en músculo cardíaco, pero además van a ser de color verde fluorescente. Y así yo puedo saber, estoy seguro que estas células han sido originadas de esas células transgénicas, ¿no? Por ejemplo, agarro las células del epiteliales ya, y quiero que produzcan insulina, les coloco insulina, pero además, junto a la insulina va el verde fluorescente, entonces va a aparecer insulina verde fluorescente, entonces las células van a aparecer verdes fluorescentes. Ese se llama gen reporter. Gen reporter, gen chismoso, gen chivato, ustedes le llaman, ¿no? Que avisa la presencia de la modificación. Otro para bacterias se usa mucho, por ejemplo, el gen GAL, de beta-galactosidasa, que con este reactivo da un color azul. No es para ver la presencia de ese transgénico, ¿no? Ahí está, ¿eh? Gen reporter, ese
interacciones van a expresar esto, ¿no? Yo puedo verlo esto, por ejemplo, vamos a ver, estamos sobre la hora ya. Bueno, nomás, quedamos ahí, creo. Esto es suficiente. Ah, y otra técnica, bueno, es, hemos dicho que knockout, knock-in, knockdown, yo puedo colocar RNA. ¿Para qué coloco RNA? Para que se formen proteínas, como en el caso de las vacunas. Pero si yo coloco RNA-I, small RNA, este acá, si coloco un RNA que es complementario a un RNA mensajero, ¿qué es lo que estoy activando? Estoy activando la destrucción del RNA mensajero que yo quiero. Por ejemplo, si a las células del páncreas le coloco un RNA complementario al RNA de interferencia, de RNA de insulina, RNA mensajero de insulina, entonces voy a eliminar el RNA mensajero de insulina, porque he activado el mecanismo de degradación del RNA de doble cadena por el mecanismo Diesel. Eso se llama el knockdown y la tecnología se llama RNA de interferencia. Eso se usa, actualmente está usándose, aprobado por la FDA para terapia de, como les dije, de leucemia, BCR, ABL positivos. ¿Cómo trabaja? Está como dices. Pueden ver videos de RNA interferencia. Bien. Entonces, para resumir esas técnicas, podemos ver este link que les pongo en su chat. Ahí está. Pueden ver ustedes con calma. Nos voy a pasar un ratito ese link. Bien, acá se resume todo lo que es la transacción, todo lo que está en el manual. Todo está resumido en este vídeo. No es necesario el audio porque viene con títulos abajo, subtítulos, y lo pueden, ustedes lo pueden ver también con calma en casa. Ya voy a pasarlos. This tutorial is provided to you by transfection experts. Scientists use transfection as a tool to generate cell and animal models. In vitro, on isolated primary cells of cell lines. In vivo, on a carefully chosen animal model for subsequent validation in human clinical trials. Transfection is used to study gene expression and protein function by introducing foreign genetic material into a cell. Why use transfection? Nucleic acids are negatively charged and are repulsed by the cell membrane that is also negatively charged. Transfection is the means to overcome this issue. Microinjection allows penetration of the cell membrane and nuclear envelope with a glass micropipette. This technique requires extreme precision and high levels of training. Electroporation corresponds to the use of high-voltage electric shocks to introduce nucleic acids into cells by creating pores. When these pores stay open, cell homeostasis is lost and cells die, which is the main drawback of this approach. Transduction refers to virus-based delivery of nucleic acids in cells. Scientists insert genetic material into the genome of the virus, which requires expertise and specific lab biosafety levels. Chemical-mediated transfection refers to engineered polymers that encapsulate genetic material that are internalized into cells via endocytosis. Chemical-mediated transfection is the easiest method to transfect cells. Efficiency, easiness of use, reproducibility, and cost-effectiveness are ensured.
Let's focus on chemical-based transfection. Nucleic acids like DNA are overall negatively charged molecules. Opposites attract, and what better way to encapsulate DNA than by using a positively charged polymer? This engineered polymer condenses DNA into positively charged nanoparticles that can interact with negatively charged cell membrane. This interaction triggers cellular uptake and endocytic vesicles that rupture in the cytosol once the polymer induces endosomal escape. The overly represented exogenous DNA in the nucleus is actively transcribed into mRNA and translated into the protein it encodes for via the same protein expression machinery that the cell uses to produce the protein that it needs to function properly. It is therefore important to keep the DNA amount as low as possible to not overcharge the cell's machinery. Let's now take a step back to fully grasp what this technique can do. Nucleic acids do not only include DNA, it also includes RNA molecules, mRNA and other RNA-like, siRNA and guide RNA. There are two main transcription applications: gain-of-function studies, protein overexpression to achieve transfected DNA or mRNA. Loss-of-function studies. The protein is either transiently knocked down or, using a genome editing approach, irreversibly knocked out or modified. You are now familiar with transfection and know that chemical-based transfection is the easier option. Rely on transfection reagents developed by experts. We at PolyPlus Transfection continue to innovate and bring you the best delivery tools for each nucleic acid. Thank you for listening, and come and visit us at polyplustransfection.com. Thanks for your attention. Jóvenes, entonces, repásenlo con calma, es el resumen de todo lo que hemos hablado de proceso de transfección. Ya entenderemos con más detalle cuando vamos a aplicar. En esta semana entramos en lo que es terapia ya, justamente cómo modificar las células, específicamente para un tipo de enfermedades, ¿no? Un tipo de terapias aprobadas por la FDA, que en países desarrollados están disponibles ya para los pacientes. Y están también en ensayos clínicos a la par, ¿no? Y el mejor ejemplo, quizás podemos verlo, es las vacunas que estamos usando, ¿no? Esa es la predicción de terapia génica. La tecnología de RNA, vacunas a base de RNA.